Hola, hola. Buenas Hola, buenas noches a noches. todos. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este live tan esperado por nosotras con Juanita Boada desde Colombia. Queremos contarles un poquito de dónde nace el deseo de tener el live con Juanita, y es un libro que nosotros le recomendamos a todos nuestros clientes que nos buscan para tener una separación por las buenas, consciente. Y es precisamente el libro de Juanita, Separación por las Buenas. Muchas gracias, Juanita, por estar acá. Vamos a contar un poquitito sobre vos y por qué estás acá, ¿verdad? Y es que Juanita estudió Derecho en la Universidad de los Andes. Además hizo el consultorio jurídico en la Comisaría de la Familia de la localidad de Ciudad de Bolívar en Bogotá. Y ahí fue cuando ella decidió cambiar de rumbo y se dedicó a la educación. Fundó el Jardín Infantil Huellas, donde pudo también compartir con muchas familias y ver muchas de las dinámicas familiares que habían ahí con los chicos. Y tras cerrar el ciclo en Huellas, estudió programación neurolingüística y neuroeducación. Y además se certificó como coach existencial logoterapéutica. Además es conferencista en temas de crianza y educación, es consultora y facilitadora en disciplina positiva y acompaña a las familias que tienen niños con características particulares en el desarrollo, en especial con trastornos del espectro autista. Y es así como Juanita, parte de sus vivencias y de las cosas que vio en las familias, decidió escribir este libro que hoy es una herramienta valiosísima para nosotras y para muchas de las familias que nosotras tenemos como clientes y trabajamos con ellas. Juanita, muchas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias a ustedes por esta Bienvenida, invitación. Juanita. No, gracias, de verdad estoy muy emocionada. Gracias por su generosidad en sus palabras y feliz, como les contaba, de compartir una experiencia de vida, no mayores pretensiones que compartir una experiencia para que si a alguien le aporta, qué delicia, qué maravilla. No, pues Sí, nosotras somos muchas las que gracias. estamos súper agradecidas porque vos participes en este espacio que pues ya ha planteado principalmente para compartir y para intercambiar todo este conocimiento. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Qué rico. Exacto. Y esperamos Sí. además que sea de utilidad para muchísimas familias que todavía no saben cómo empezar y que piensan que hay una posibilidad de hacerlo diferente a lo que pues generalmente se hace, y que sepan que siempre existe una opción, una alternativa, y que el Sí. límite muchas veces nos lo ponemos nosotros, ¿verdad? Entonces, pues por ahí, ¿sabes? Sería lindísimo, Anita, si vos contás un poquito cómo fue que Sí. tropezaste con este libro. Sí, claro, Juanita. O sea, ¿cómo no contarte cómo llegué a tu libro? Porque, a ver, Mila y yo habíamos tenido muchísima información de libros en inglés sobre el tema, pero no habíamos encontrado un libro en español y nos topábamos muchas veces con el límite de el idioma. Entonces, de pronto teníamos a un cliente, teníamos una pareja, pero no hablaban inglés. Entonces, uy, ¿qué darles de lectura en el tema? Ujú. Entonces, vamos a ver, yo estoy aquí en Bogotá desde septiembre de 2022 aproximadamente. Me vine aquí con mi pareja y sus dos hijos. Y en una tarde de esas lluviosa, digo yo, de esas que nos depara Bogotá, ¿verdad? Que Bogotá tiene y que de pronto vos decís, esta me tuvo mínimo 4 horas aquí pegadito. Así. Entonces, precisamente en una tarde de esas, eh, caminando desde, no sé si conoces el colegio, el CNG del Nueva Granada, caminábamos de vuelta hacia Rosales y descubrimos una librería que de hecho ya se volvió mi librería top, que es Tornamesa, Sí, y la nos conozco. metimos, claro, y nos metimos a Tornamesa a refugiarnos de la lluvia, básicamente. O sea, nada nos llevó a la librería más que refugiarnos de la lluvia. Pues estamos en eso de viendo libros, además la librería es súper interesante porque es como una casa
antigua, cuando de pronto el hijo de mi novio de 14 años me dice, uy, mira, y me enseña tu libro. Esto no se parece un poquitito, Ana, a lo que vos haces. Y yo, ay, déjame ver. De verdad que fue una gran sorpresa. Entonces, tu libro estaba dentro de los anuncios que hacen las librerías, e incluso, es más, déjame ver, tenía el afiche, estaba el afiche también, porque además del libro venía con su afiche, ahí se los enseño. Y pues me puse a leer el afiche, o sea, como un resumen del prólogo del libro y un poquito del contenido. Y dije, gracias, o sea, el hijo de mi novio, no sabía ni dónde ponerlo. Además me pareció muy interesante que él hiciera la lectura de, mira, esto no se parece un poquito a lo que vos haces. Y de pronto dije, me llevo este libro y empecé a leerlo y dije, wow, o sea, esto es una joya, de verdad, es una joya. Y inmediatamente le escribí a Mile, ve lo que encontré, está maravilloso. Fue muy vacilón porque me llevé como 10 copias para Costa Rica, entonces fui a Tornamesa, tenían 5, no me alcanzaban, entonces fui a otra librería, la Panamericana, y ahí tenían 5 más. Y dije, me llevo mínimo 10 porque yo necesito que las personas en Costa Rica lean este libro. Y pues esa es mi historia de cómo llegué a tu libro. Y a partir de ahí, Juanita, yo quiero hacerte la primera pregunta. Y me voy a tomar esa parte. Y es, ¿qué te inspiró a vos a escribir este libro? Ay, antes que nada, no puedo dejar de dar las gracias y la pena que tengo de sus palabras tan generosas y tan bonitas, porque pues este fue un acto de absoluta espontaneidad y yo diría que casi que de irresponsabilidad, en el sentido de que no fue un plan en mi vida. Esto surge porque en la pandemia, muchas de las familias que yo atendía en razón a temas de crianza, de conducta, de autismo, de diferentes temas de educación, volvieron a mí a preguntarme, Juanita, nos estamos separando, ¿nos echas una mano para mirar cómo se hace esto de la parentalidad? Y yo, claro que sí. Y empezamos a trabajar comunicación, empezamos a trabajar todo, cómo hacer unos nuevos roles, unas nuevas normas, unos nuevos límites. Pero en esas empezamos a construir con los mismos papás, bueno, ¿y cómo damos la noticia? O sea que también para dar la noticia tenemos que prepararnos. Entonces hay un pre. Y empezó esto a formarse de una realidad, de unos papás que estaban ávidos por hacer las cosas bonitas, por hacer las cosas bien. Esa es la parte bonita de la historia. La otra parte es que yo también pude ver ahí una guerra muy dolorosa. Y una guerra muy dolorosa que era movilizada tanto por las emociones difíciles de ambas personas, que es lo normal. Dolor porque ya no me amas, dolor porque tienes otra persona, dolor porque hiciste algo a nivel financiero que no está bien hecho, dolor porque quieres llevarte a los niños y hay mucho dolor. Pero también se suma a una información, digamos, como de las personas que están alrededor, muchos mitos, ¿cierto? Mucha película que dice no le des el divorcio. Y yo digo, pero eso es mucho Netflix, si es que en Colombia eso no existe. Claro que sí. Uno llega a un contencioso y hay un divorcio. Y empecé a darme cuenta también que las asesorías legales, con todo el respeto a los abogados y mis colegas, empezaban a dar una información muy fuerte del cómo, pero en ese cómo a veces arrasaban con los niños. ¿Tú quieres una custodia compartida o tú quieres que una custodia monoparental para ti? Tranquila, dame esta información y lo logramos. Pero me di cuenta que no había nadie siendo abogado de los niños. Nadie estaba velando por lo que un niño necesita a los 18 meses o a los 3 años o a los 7 años o a los 18 años. ¿Qué verdad les cuento de esta historia? Y me empecé a imaginar, bueno, ¿y si esto fuera una clase para mis hijos? O sea, si la vida les estuviera poniendo una maestría a mis hijos de 18 meses o 5 años o 12 años a través de la separación de sus papás, ¿qué van a aprender estos niños? Como mi tema es la educación, es que van a ver, que están aprendiendo sobre las relaciones interpersonales, sobre el amor, sobre la conexión, sobre el respeto, sobre a la persona que yo antes amaba, ahora la odio, y además ahora la ataco y tengo herramientas para hacerlo. Entonces yo dije, un minutico, ¿cómo hacemos para proteger estos niños? Y la protección es desde coger esos adultos y darles una información, tanto desde lo legal, digamos una primera mirada de lo legal, como desde
digamos, de neurodesarrollo de los niños, lo que está pasando por su cabecita en este proceso y cómo hacer para que ojalá al final, 10 años después, echemos para atrás y digamos, duro, pero fue una experiencia en donde todos aprendimos, pero sobre todo, donde si yo les preguntara a mis hijos, ¿qué aprendiste? Tuvieran que contestarme y contestarme cosas constructivas. Entonces, de ahí sale, de una realidad social, de una pandemia que también me dio tiempo, esa es la realidad, y de tratar de como democratizar una información que por situaciones económicas y de movilidad la gente no podía tener. Entonces era mi manera como de escribir, escribir y mandar y mandar y mandar, hasta que un día una mamá, María Paula, un día me dijo, en consulta, me dijo, oye, todo esto que me has mandado, ¿no lo piensas publicar? Y yo, no se me hubiera ocurrido. No tengo ni tiempo. Y la vida es tan bonita que uno medio lo piensa y la energía se da taca, 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 taca. Ya. Cuando menos pensé, estaba en el lanzamiento del libro. Esa es Bueno, pues el origen. lindísimo, lindísimo. Ahora para entrar un poquito en materia del libro, porque la verdad es que, bueno, lo tenemos así todo lleno de papelitos, subrayado y todo marcado, ¿verdad? Hay una parte, y es casi el puro principio, donde vos hablas de 4 superpoderes a los cuales todos tenemos acceso. Y antes de entrar a describirlos, definís el sufrimiento de una forma que a mí en lo personal me gustó muchísimo, porque es clarísima. Y decís que el sufrimiento es la distancia que hay entre cómo son las cosas y cómo me gustaría que fueran. Y entonces ahí es donde empezás a describir los 4 superpoderes, que son, para los que nos están escuchando, la aceptación, la alquimia de pensamiento, la responsabilidad y la libertad. Si puedes hablarnos un poquito de esto y cómo se Claro. vería esto incluso aplicado en las separaciones o en los procesos. El origen, digamos, de estos superpoderes vienen de la logoterapia, que, digamos, Víctor Frankl lo llama los valores de actitud, ¿no? Que es esta capacidad que todos tenemos desde nuestra dimensión espiritual. Entendía la dimensión espiritual no como algo religioso, ni mucho menos, sino como ese órgano del sentido que tenemos, que nos permite ser la mejor versión de nosotros mismos, independientemente de la circunstancia en la que estemos. Víctor Frankl, que vive la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, se da cuenta que es cierto que en los peores momentos de la vida yo puedo amar, yo puedo ceder, yo puedo negociar, yo puedo ser una buena persona, porque nosotros no somos ni somos presos de nuestra biología, ni somos presos de nuestros traumas, ni de las situaciones difíciles. Tenemos la capacidad de existir, de salir de mí y ser una mejor versión. Entonces, estos 4 superpoderes yo los llamo así porque para mí como que yo siempre me imaginaba a la persona como con capa y sobre todo me imaginaba a Batman, no a Superman. ¿Y por qué Batman? Porque Batman es el ejemplo de resiliencia, ¿no? Este hombre que le matan a sus papás a los 9 años y él ha podido ser un sociópata, como lo fue el Joker, ¿sí o no? Pero él toma la decisión de qué estoy hecho y cómo yo, con esto que yo viví, hago algo bonito por la humanidad. Entonces, un poco desde ese lugar de la resiliencia, hay estas 4 habilidades o estos 4 superpoderes. La aceptación hace referencia a reconocer que en la pareja hay un otro con el cual yo no me simbiotizo y es auténtico otro, es decir, él puede ser lo que tiene que ser. Entonces, aterrizando ese superpoder es poder distanciarme de que esa persona a mí no me hace nada, sino que esa persona es así o está pasando por esto. Y en ese momento cuando yo personifico, digamos, la situación y acepto esa realidad, me queda más fácil manejarla. En donde yo digo, esto es lo que hay, esto es lo que está pasando, yo tengo 2 posibilidades, o lucho contra la corriente, me abandonó, se fue con otro o se fue con otra, me robó, ¿cierto? Perdí 10 años de mi vida. O yo digo, ok, en esto estoy, como asumo lo que está pasando y me empodero de esta situación, acepto. No significa ni que me resigne, ni que no ponga límites, ni que lo deje hacer lo que quiere, no. Aceptar tiene que ver con reconocer a ese otro desde la compasión o la circunstancia. Acaba de pasar esto. Esta es la realidad. Porque el sufrimiento es la distancia que hay entre lo que yo quiero que pase, que él cambie, que él me ame, que le pasen cosas malas incluso. Y lo que pasa, le va súper bien con su nueva pareja, horrible, ¿no? Duele. Pero todo esto es sufrimiento, pues si yo acepto, es un hecho, desde la aceptación yo puedo tener muchas más posibilidades de salir adelante.
La alquimia del pensamiento hace referencia a las creencias limitantes que todos tenemos en razón a la cultura, la religión, con todo el respeto, pero a todas estas ideas culturales con las que tenemos que nacer en una tribu, que nos van diciendo esto está bien, esto está mal. Pero estas creencias limitantes nos van metiendo en un marco en donde hacen que podamos sufrir más o menos. Entonces, ejemplo concreto, si yo creo que el divorcio es un fracaso, lo voy a vivir como un fracaso. Punto final. Si yo creo, frase que me dicen en consulta todos los días, le quité el derecho a mis hijos de tener una familia. Eso es una creencia, porque la familia continúa. Los hijos no se divorcian. Es una familia diferente con 2 casas, ¿cierto? Pero en ningún momento la familia se desvanece. Es una creencia limitante a la cual yo me puedo agarrar y sufro. Y es difícil salir adelante de ahí. O los hijos de padres separados el día de mañana van a tener relaciones súper frustradas. ¿Dónde hay esa estadística? No necesariamente. Probablemente los hijos de padres separados pueden ver por aprendizaje de oposición y decir, de pronto yo no lo haría de la misma manera, o de pronto voy a cuidar mi matrimonio de esta manera, o de pronto no tengo este rito sino el otro, pero hay un aprendizaje, pero no necesariamente tiene que ser el aprendizaje de que se va a separar. Entonces la alquimia del pensamiento es elegir entre el pensamiento cucaracha o el pensamiento limitante, el que no me hace crecer ni construir, en el que yo culpabilizo al otro o al mundo, a las circunstancias, o el pensamiento luz, que lo que yo digo es, ¿y qué pasa con la buena fe? ¿Qué pasa con creer que el otro tiene esa luz que algún día me enamoró, que algún día me hizo tener un hijo con esa persona, ¿no? ¿Cómo yo puedo apelar a esa idea bonita de ese ser humano que hay ahí, que con quien tuve una relación? Entonces, la alquimia del pensamiento significa yo puedo transformar mi experiencia, por eso la alquimia es como esa magia, esa transformación, de acuerdo a cómo yo transforme mis propias creencias, y tengo que ser muy consciente de qué pienso, cuáles son mis ideas, porque esa es la base de mis emociones y de mis resultados. La responsabilidad, que yo la amo, así como existe la Estatua de la Libertad en una parte en los Estados Unidos, en el otro lugar debería estar la Estatua de la Responsabilidad. De la responsabilidad. La responsabilidad viene de responder, dar respuesta a una situación que la vida me acaba de poner enfrente. Y en este caso, que es una situación límite, me voy a divorciar, ya sea porque yo necesito hacerlo, ya no lo amo, es lo más sano para todos, ya no hay afinidad, esto no es coherente, o porque la otra persona lo decida, yo tengo la posibilidad de asumir una postura aquí y saber tomar decisiones desde un lugar sano. Yo doy respuesta. Si yo decido separarme, se me abre una cantidad de posibilidades ahora. ¿Cómo voy a organizar el tiempo? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Cómo organizo la parentalidad? Y yo tengo que dar respuesta a esto y saber desde dónde la estoy tomando. Desde el miedo, desde la rabia, desde el dolor, o desde pensar cuál es la necesidad real de mi hijo, ¿no? O de mi hija. Y de pensar en esos niños que dependen de mí. La responsabilidad es como, hey, empoderémonos. Yo puedo ser la que tomó la decisión o yo puedo ser la que no la tomó. Pero yo tengo que asumir esto que está pasando y dar respuesta de manera valiente ante una situación que puede que se me salga de las manos. Y la libertad, que es divina, es la posibilidad que yo tengo de resignificar la experiencia. Es decir, tengo la posibilidad en un momento difícil, pues de raya conocerme. ¿Para qué me pasó esto a mí? ¿Cierto? De cómo me voy a cuidar ahora, de cómo me voy a trabajar ahora, de qué tengo que aprender de esta historia, en donde yo puedo tomar decisiones libremente y me desvictimizo. Entonces, digamos que la libertad me empodera, me demuestra que yo no tengo las manos atadas, de que en esta situación, por más de que el otro, incluso que estábamos hablando aquí en privado a las 3, el otro no participe o el otro lo quiere hacer de una manera diferente, en mi pedacito, yo tengo enormes posibilidades en la crianza o en la comunicación o en las decisiones legales de hacerlo desde un lugar sano, y soy libre de hacerlo, porque yo no estoy condenado ni a temperamento, ni a mi depresión, ni estoy condenado a lo duro que me pasó, ni estoy condenado al trauma, porque somos lo heredado, es cierto, somos lo vivido, sí, pero somos lo decidido, somos libres de ser quien querramos ser. Esos son los 4 poderes. Sí, es maravilloso, de verdad. Es increíble la forma en que lo expones. Y bueno, hablando un poquito también de esta parte del superpoder de la alquimia del pensamiento, y de todo esto de las creencias, y de lo que vos pones en tu libro como una de las más terribles de esas creencias limitantes, que es precisamente creer que somos víctimas. Juanita,
¿Cómo se ve esta creencia del creer que somos víctimas en un proceso de divorcio? Es cuando a las frases les ponemos la palabra me. Es decir, él me abandonó o ella me abandonó. Él me quitó a mis hijos. Él me quitó la posibilidad o ella me quitó la posibilidad de tener una familia, ¿no? Si yo quito el me desvictimizo, es él quitó, él abandonó. Cuando yo despersonifico ahí, yo me doy cuenta que aparece un gap. Al quitar el me, empiezo a verme. ¿Cuál es mi lugar acá? ¿Yo qué tuve que ver acá? Incluso en una infidelidad, por poner el ejemplo, la infidelidad muchas veces es el síntoma de lo que está pasando en una pareja, ¿no? Pero es el perfecto lugar donde Totalmente, yo sí. señalo al otro y digo, es que el otro llevaba tanto tiempo con otra persona. Ok, ¿qué estaba pasando en el matrimonio? Porque es como la fiebre. Ujú. La fiebre no es el problema, la fiebre es una alerta de que tengo gastroenteritis o que tengo, no sé, amigdalitis. Entonces hay que ver en cómo estaba la pareja. Tenía gripa, tenía COVID, tenía un tumor, estaba en cuidados intensivos, estaba muerta para que le diera fiebre, ¿cierto? Y muchas otras cosas. Dejamos de hablarnos, se acabó la sexualidad, no estaba presente en la educación de los hijos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó contigo, no? Entonces, donde hay dos que son responsables. Entonces, cuando yo empiezo a quitar el me, comienzo a asumir, ¿no? Es, por ejemplo, es que él me prometió que iba a ser para toda la vida. ¿Cómo es eso posible? Porque lo hice ante una iglesia. Es decir, Sí, yo aspiro a, pero esto es real, somos humanos, ¿cierto? Las cosas pueden ser finitas, hay ciclos que se cierran. Entonces, ¿me quedo contigo sin amarte? Entonces, fíjate que cuando yo digo, me desvictimizo es poder decir, ok, ¿es más sano que siga conmigo sin amarme? ¿O es más sano conmigo y más amoroso conmigo que tenga los pantalones de decirme, ya no te amo? Eso es amoroso. Y ahí yo tomo un lugar de decir, gracias por tu sinceridad. Se necesita mucho tiempo, pues porque aquí un tema de las creencias limitantes muy complejas están alrededor del concepto del amor, ¿no? En esta cultura donde el amor es simbiótico, donde tú me debes un montón de cosas, donde no puedo vivir sin ti, donde sin ti me muero, donde somos los dos uno contra el mundo, la media naranja, sí, las ¿cierto? películas y las novelas y Y la Disney. ranchera, Disney, las rancheras, sí, Disney, ¿no? Sí, todas las Todo eso. canciones. Y crea como todas estas promesas en la etapa del enamoramiento, que es una etapa bien psicótica, ¿no? En donde yo veo lo que no es real, ¿no? Lo veo más churro, más inteligente, más trabajador, más pilo, y a los 2 años digo, oh, por Dios, no era tan churro, ni tan pilo, ¿en ni tan qué trabajador. momento? Y no somos tan afines. Pero sí nos hacemos 1.000.000 de promesas todos. Yo lo hice en mi primer matrimonio, incluso en mi segundo matrimonio cuando me casé. Yo me hice unas promesas, pero cuando después me casé por la iglesia en mi segundo matrimonio, una de las promesas que le hice a Alejandro fue, yo te prometo, yo te aseguro que probablemente durante nuestro matrimonio, yo me puedo enamorar de otra persona. Qué delicado. Pero lo vamos a hablar o lo vamos a manejar o cómo lo vamos a vivir. Es porque yo pongo sobre la mesa unos nuevos acuerdos o, ¿cierto? Porque tenemos que mirar muy bien cuáles son esas creencias que tenemos sobre el amor, sobre la relación de pareja, sobre una cantidad de cosas que dependiendo de ellas vamos a tener un resultado. Entonces, desde ahí es muy fácil victimizarme y señalar que tú te equivocaste, pero fue algo que pasó en la pareja. Que acordémonos que es 1 más 1 en la pareja es 3. Uno es Juanita, otro es Alejandro y otro es la pareja, ¿no? Que es La esta pareja. institución desde derecho, pero también desde ese componente de que los dos formamos esto, pero no nos simbiotizamos. Y esto que está acá lo está pasando mal, se está enfermando, le falta o la sexualidad, o le falta acuerdos de crianza, o le falta comunicación, o le falta respeto, pero ¿qué falta acá? ¿No? Pero victimizarme y decir es que tú dañaste nuestro matrimonio, da mucho Ujú. dolor y no soluciona nada. Sí, totalmente. Y además, ¿cuál es la historia que queremos contarle a nuestros hijos en relación con el divorcio, verdad? Porque al final el papá y la mamá siguen siendo su papá y su mamá, o su mamá, su mamá, su papá, Hasta su que los papá. Y muertos los separe. Ahí sí es verdad. ahí sí Exacto, que es para toda la vida. Ahí sí. claro, o también Exactamente. el colocarnos con esa creencia limitante del fui víctima, parece mentira, pero no nos permite avanzar tampoco hacia nada. Entonces, ahí ves cómo personas se quedan pegadas en esa narrativa y pasan años en esa narrativa. Incluso hasta generaciones pueden venir y siguen las generaciones
recordando y repitiendo esa narrativa también. Entonces, Por décadas. por décadas, exacto. Y eso es lo que tenemos que sanar, porque sí es cierto que en un punto, si alguien me daña, me agrede, me vulnera, claro que estoy siendo víctima de eso, pero llega un punto en que yo tengo que poder quitar el me y decir, él no me agrede, él agrede, y yo me retiro. Ahí yo pongo un límite y me desvictimizo. Él hace esto o ella hace esto, pero yo pongo el límite, y por eso aquí ya no estoy. Entonces, pude ser, pero yo me tengo que salir de ahí rapidito, pudiendo sanar para poder tener una parentalidad. Claro. Ahora, si bien es cierto que ninguna separación es igual a la otra y que todas las parejas son un mundo distinto, ¿verdad? Cada casa es un mundo. Las parejas que están por empezar este proceso, que ya están en él o que ya lo pasaron, ¿vos consideras que podrían mejorar las condiciones en las que están en este momento o hacia dónde van? Afortunadamente soy testigo. Es decir, y soy testigo en la parte bonita, es decir, claro, quien llega a mí es porque lo quiere hacer. Es decir, yo no estoy pudiendo hablar sobre las personas o la población que se está separando, se ha separado, que no lo quiere hacer. Pero cuando uno tiene la voluntad, soy testigo y de testigo de cosas muy bonitas. Voy a poner ejemplos concretos. Cuando están casados, la pareja está casada y los roles están a veces en la parentalidad muy puestos culturalmente en Colombia, por ejemplo, sobre la mujer. Papá tiene un rol a veces no tan activo, papá es a veces más proveedor, entonces yo voy por la noche, leo el cuento, doy el besito, pero mamá me lleva al pediatra, me lava los dientes, va a la entrega de informes, invita a los niños, va a la fiesta infantil y acompaña en la fiesta infantil, habla de sexualidad y, digamos, hay uno que de pronto no, digamos, como que se ponen de acuerdo y de pronto alguno no participa tanto. Una de las cosas bonitas que yo he podido evidenciar es cómo luego de la separación y en razón a veces a la custodia compartida, aquel padre que no pasaba tanto tiempo, por lo tanto no tenía tanta práctica, saca una maestría en parentalidad. Entonces no ve estos papás. Y tengo un caso tan bonito de la semana pasada, una separación donde ella se hacía cargo de absolutamente todo y estaba paniqueada y duró 2 años sin querer separarse porque decía, él no va a poder, él no va a poder, él no va a poder. La semana pasada tuve cita solo con él y le digo, bueno, cuéntame cómo te fue al llevarlas a tus 2 niñas al apartamento y me contaba una cosa, unas historias en que él mandó. Puede que sean materiales, pero miren lo que hay detrás. Mandó estampar en el cubrelecho de las niñas lo que a cada una le gustaba. Mandó a hacer una cobijita estampada con las fotos desde que ellas eran chiquitas hasta ese día con fotos de él. Les hizo una pulserita a los 4, es decir, él, su exesposa y las 2 niñas, para representar que siempre iban a ser familia. Nunca su exesposa se hubiera imaginado que él hubiera sido capaz de hacer algo tan bonito. Está en sus marcas, se metió a clases de cocina para poder, durante los fines de semana, y él no tiene custodia compartida, sino está en cabeza de mamá y él las va a ver martes y jueves y fines de semana, cada 15 días, para que cuando esté les pueda cocinar. Eso es querer ser la mejor versión de mí mismo cuando yo no he practicado esto. Entonces, yo creo que sí se puede. Y ese es el bonito desafío, ¿no? Como esta circunstancia que está preguntándome a mí, ¿de qué me quiero hacer responsable? Y, y lo he Está podido ver. lindísima esa historia, lindísima. Y es Sí. algo que hemos visto también nosotras, cómo se viene a cambiar el paradigma en el que se tenía a los papás tan poco presentes en la vida de sus hijos y que ahora están muy involucrados en todo. Y eso es Total. maravilloso para los chicos. Así es. Así es. Qué bello ejemplo, de verdad, lindísimo ejemplo y de verdad cómo las cosas se pueden hacer mucho mejor de como eran cuando estábamos casados. Qué belleza. De hecho, esa es la idea, ¿no? Es decir, cuando uno toma una decisión Sí. como esas, desde si uno lo mira desde la logoterapia, desde una toma de decisiones con sentido, es porque tiene todo el sentido y le estamos apuntando a un bien mayor, que es lo que se habla un poco en el Claro. libro del sufrimiento necesario, ¿no? Yo voy a transitar este peregrinaje, este dolor, este tsunami emocional y estas cosas, precisamente porque le estoy apuntando a un bien mayor, ¿no? A un momento de mayor paz o de una reconfiguración más sana para todos o de un nuevo aprendizaje. O sea, le estoy apuntando a algo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que los niños puedan verificar eso. Mis papás saben lo que están haciendo, no están improvisando, quieren aprender, se van a reorganizar y si bien es diferente a lo que venía viviendo, no es más grave, no es peor, no es dañino, sino lo contrario. Es para que todos crezcamos en este intento. Totalmente de acuerdo. Totalmente.
Ahorita, vos introducís un concepto en el libro que a mí me encanta, y que es el equipo de crianza. Vernos como un equipo de crianza, me encanta. Si una pareja en proceso de divorcio no ha sido un equipo de crianza como tal, ni cuando estaban juntos como pareja, pueden llegar a serlo ahora que están separados. ¿Qué necesitan en términos generales para hacerlo? ¿Cómo pueden prepararse para ser ese equipo de crianza que no lograron ser como pareja? Bueno, acá hay varios elementos y yo creo que hay que empezar por la parte emocional y la posibilidad de que si yo voy a tener esta sociedad o hacer equipo, ¿quién hace equipo? ¿Uno con quién se asocia? Pues con quien se parece, ¿no? Si yo voy a montar una panadería, pues yo quiero que esa persona le guste la misma receta, maneje a las personas de la misma manera, pague los impuestos de la misma manera, es decir, tiene que haber cierta afinidad. Entonces, lo primero es que tenemos que sanar mucho dolor para poder ser equipo, para poder reconectarnos, pero desde otro lugar, desde un lugar, llamémoslo más empresarial, ¿no? Aquí tenemos un proyecto de vida, una empresa que es nuestra principal empresa, que es ser padres, ¿no? Ese rol no lo podemos quitar, ya estamos matriculados en esa universidad, entonces, sanemos un poco lo que está pasando para seguir. Y eso implica querer hacerlo, ¿no? Es como yo sano y me automotivo. Es decir, yo tengo que salir de mí para hacerlo. Esto no es como en una autopista, esto va a ser un peregrinaje. Lo segundo, yo sí tengo que hacer un ejercicio de sana comunicación para yo poder trabajar en equipo. Y piénselo en una junta directiva, por eso hay asambleas en Colombia en marzo, por eso hay unas reuniones establecidas una vez a la semana, por eso la comunicación, uno no se anda chateando con el socio todo el tiempo, no, uno organiza una cosa seria. Y yo creo que aquí tenemos que pasar de la espontaneidad del hogar, donde hablábamos mientras nos lavábamos los dientes de la entrega de informes, a montar una junta directiva. ¿Cómo nos vamos a comunicar ahora? ¿Cuándo va a ser esa reunión especial con lista en mano de qué temas vamos a tocar? Vamos a hablar de el paso a la universidad de los hijos y cómo lo vamos a pagar. Vamos a hablar de esta enfermedad por la que transitó, del amigo que nos parece que está haciendo no tan buena influencia, del cambio de colegio, del lo que sea, de si vamos a dar regalo del niño Dios, como decimos en Colombia, y vamos a seguir con el ratón Pérez. Todo eso hay que hablarlo. Entonces, la comunicación y establecer cómo, cuándo y dónde. No es un chat en donde peleamos y nos bloqueamos, sino es un lugar que honra lo que tuvimos y que ahora tenemos una empresa. Y formar lo que yo llamo un proyecto pedagógico familiar, es decir, todos los colegios tienen un proyecto pedagógico institucional que dice, este es el norte de la institución, vamos para acá, tenemos estos valores, estos objetivos, estas misiones, esta visión y estos protocolos y enseñamos desde Montessori, no sé. Y este es el manual de convivencia. Un poco la idea es que nosotros lo veamos con esa seriedad. Tenemos un mismo norte, tenemos unos niños, hagamos un proyecto conjunto que se traduce al final en qué organización horaria vamos a tener, cuál es el calendario que vamos a tener en el tema de la custodia, cómo lo vamos a organizar, el tema financiero, cómo lo vamos a organizar, cómo vamos ahora a acordar los nuevos roles, tú qué haces, yo qué hago, ¿cierto? ¿En qué te sientes bueno tú? No tenemos que hacerlo idéntico, eso es un mito, ¿no? Que como así que somos diferentes, pero tú qué haces y yo qué hago, cómo nos complementamos, qué red de apoyo podemos tener en este trabajo ahora, ¿no? Antes en casa espontáneamente lo hacíamos, pero ahora necesitamos una red de apoyo, podemos incluir al colegio o al jardín en el que están los niños para ayudarnos en este proceso de ser equipo y tenerlos como parte del apoyo, hablar del futuro, qué va a pasar si tú te vuelves a enamorar, yo me vuelvo a enamorar, nos volvemos a casar, vienen otros hijos míos o de mi nueva pareja, ¿cómo nos vamos a contar? ¿A quién le contamos? Primero a los hijos, primero a nosotros, ¿no? Entonces digamos que esto es una empresa en la cual ojalá no improvisemos mucho. Si yo tengo un equipo de fútbol, yo tengo una reunión al principio, antes del partido, vamos a hacer esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, después nos reunimos, nos falló esto, y tenemos que tener ahí una muy buena inteligencia emocional, que es poder gestionar la emoción, no es no sentir. Es saber que yo sí puedo ir a esa junta directiva con rabia y con celos, que eso es contrario a lo que nos enseñaron, ¿no? Como que uno no puede sentir, no sé qué, y que además yo no puedo hacer esas cosas con emociones. Si yo soy consciente de mi emoción, si yo soy consciente de tu emoción y hago ese primer escaneo, yo lo puedo poner sobre la mesa y decir con dolor o con tristeza o con miedo, pero igual lo puedo hablar. Igual lo puedo hablar, ¿cierto? Voy a poder ponerlo acá entre paréntesis, lo siento, pero puedo negociar contigo, porque soy consciente de mi emoción. En cambio, si la meto debajo del tapete, probablemente va a empezar a salir con comentarios o con negativas. Entonces,
Se puede trabajar en equipo si tomamos conciencia de que esto es hasta que la muerte nos separe, o por lo menos vamos a hablar mucho hasta la mayoría de edad o hasta la universidad. Y más vale que en esto seamos coequiperos, porque aquí hay 3 caminos para hacer equipo. El primero es una guerra. Y sabemos cuáles van a ser las consecuencias psicológicas, comportamentales y de vida de esos niños. Ese es el camino 1. Yo ciego y decido meterme en esta guerra a todo dar, ¿cierto? Y acabar con el otro. Segundo camino, piloto automático, en donde yo voy ahí saltando matones, viendo a ver cómo hago y cómo soluciono, ¿cierto? El tercero es lo hago con conciencia, despierto, con información y manejando mis emociones. ¿Cuál es el difícil? El último. El primero es el más fácil y el que más daño hace, pero a veces es el que más vemos. El último, que es el de la conciencia, el del sentido, en el que uno dice, lo puedo hacer por las buenas, requiere mucho trabajo y mucha inteligencia emocional, pero tenemos superpoderes para hacerlo. Esto que estás diciendo, me parece importante recalcar que sí, que requiere mucho trabajo, pero requiere trabajo de parte de papá y mamá, o de los papás o de las mamás, no necesariamente, no de los chicos, porque muchas de las parejas que están en separación lo que hacen es llevar a sus hijos a terapia. Y ellos continúan en la misma guerra, ellos continúan en el mismo piloto automático, sin hacer conciencia y sin trabajarse ellos. Y entonces siguen señalando con el dedo al otro. Es que es por el otro que tengo que llevarla o llevarlo a terapia porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, pero Ahí, yo siempre volvemos al salir de ahí, ¿verdad? Total. Y es que este es un ejercicio de salir de mí para ver al otro, ¿no? De mi dolorcito para ver lo que necesitan mis hijos, ¿no? Que es el verdadero amor, ¿no? Es un ejercicio muy complicado porque implica reconocer lo que me pasa y saber que todo acto y toda decisión que yo estoy tomando tiene una implicación en ellos. Yo recomiendo la terapia con los niños en casos muy específicos y muy particulares y muy raros. Es decir, cuando estamos teniendo de pronto incluso regresiones complejas a nivel escolar o de control de esfínteres o de agresividad. Y con todo y eso, soy una convencida de que los mejores terapeutas de nuestros hijos es la cotidianidad con papá y mamá. Es decir, nuestros hijos aprenden habilidades sociales, habilidades emocionales, resiliencia, comunicación, solución de problemas, autorregulación, viendo a papá y a mamá. Las enseñanzas, digamos, de estas temas de salud mental, de habilidades emocionales, las estoy aprendiendo 24/7 con lo que estoy viendo con mis papás. Con que vayan una vez a la semana donde una psicóloga, con todo el respeto, donde trabajen algunas cosas versus 7 días viendo a papá y a mamá en una guerra, no sirve de nada, de nada. Correcto. A menos que papá y mamá estén alineados con que la responsabilidad de lo que está viviendo su hijo es de los papás y de su comportamiento y de cómo están manejando las cosas. Punto. Punto final, y esto cae gordísimo, duele muchísimo, pero es así. Ahora, si ya los niños van a naturalmente por la separación pasar por un dolor, uy, no lo hagamos peor. Entonces, ¿quién se tiene que cuidar? ¿Quién se tiene que poner primero el oxígeno? ¿Quién tiene que sanar? ¿Quién tiene que buscar ayuda? Los adultos. Los adultos tienen que tener información para poder acompañar a sus hijos en este tránsito y cuidarlos. Y cuidarlos implica un ejercicio cero egoísta y es no estoy tan centrado en mi necesidad. Concretamente, el caso de la custodia. Pues yo a ese tal por cual no le voy a dar a mi hijo para la custodia compartida, porque después de que me abandonó y de que es así y de que hizo esto, ¿cómo le voy a ceder la educación de mis hijos? Estoy pensando en mi dolor, mi creencia, mi juicio. Con toda la razón, ese es su dolor y esa es su creencia. Pero ¿está pensando en el derecho y en la posibilidad de su hijo? ¿Acaso, por lo que ella vivió, ese niño va a tener una mala experiencia con su mamá o con su papá? Ese es el juicio que hace el dolido, pero no está pensando en el niño, no está pensando en lo que realmente él necesita. Y hay una cosa muy bonita acá desde el derecho, y es que los papás siempre llegan a hablar, es que es mi derecho. No. Aquí papá y mamá no tienen derecho. Acá derecho tienen los Es niños. el niño, Los claro. niños tienen derecho a tener un papá y una mamá y compartir con ellos la experiencia que ofrezca papá y la experiencia que ofrezca mamá, y no tiene que ser perfecta. Son papás. Y ya. Claro, aquí hacemos la salvedad de que estamos hablando de casos en los cuales no hay violencia ni hay
¿verdad? Amenazas para la seguridad Riesgos. física, emocional y psicológica Ujú. de los hijos e incluso de la expareja. Estamos hablando de parejas que se están separando y que entran, digamos, dentro de la normalidad y que los procesos son únicamente esos. No hay nada judicializado ni mucho menos contencioso. ¿Correcto? Para quienes nos escuchan. Hay una cosa que ahora que estábamos comentando, bueno, ya lo mencionaste en todo lo que hemos conversado, que es hacerme siempre la pregunta, ¿qué necesitan mis hijos de mí como padre o como madre en este proceso de separación? Y la pregunta calza muy bien con algunas experiencias que hemos tenido nosotras cuando el papá o la mamá nos dice, es que yo quiero que estén conmigo tanto tiempo a la semana, o es que yo quiero que hagan tal cosa, o es que yo quiero, ahí muchas veces no están pensando en las necesidades del hijo o de la hija, y están pensando en su necesidad, y esto es vacilón, de poder, entre comillas lo pongo, lavar la culpa del tiempo que no estuvieron presentes con sus hijos, y entonces ahora los quiero la mitad del tiempo que me corresponde, que en derecho me corresponde, pero sus hijos no necesariamente están acostumbrados a pasar tanto tiempo lejos, la mayoría del tiempo, de su mamá, digamos, en la mayoría de los casos, que es la mamá quien se aboga, ¿verdad?, en esta labor. Entonces, ¿cómo podemos manejar este tipo de cosas como papá o como mamá cuando quiero que mis hijos pasen tiempo conmigo? Sí, Yo Mile, quiero, perdón. Y es que, Juanita, tenemos muchos casos, se presentan muchísimos, porque ese es el querer reparar de cierta forma lo que yo no pude hacer como en Estando en pareja y pareja. ahora, exacto, estando en pareja y entonces esa ausencia tengo que repararla, pero tengo que hacerlo ya. O sea, necesito hacerlo ya, pero más desde Ujú. mi necesidad que desde la necesidad de los chicos. y aquí yo quiero resaltar algo que ustedes dijeron hace un rato y es que no hay separación igual, ¿no? Es decir, en caso sobre todo del cuidado y de la custodia y de cómo se organiza, depende mucho. Y hablando de las necesidades justamente del niño o de la niña desde el neurodesarrollo, de cómo se ha venido manejando la parentalidad dentro del matrimonio. Es decir, unos niños que han estado todo el tiempo con mamá y poco con papá, digamos que al principio podemos tener un proceso en donde continúe lo más estable y parecido posible y se puede ir con el tiempo transformando, ¿no? Dependiendo además de la edad. Otra cosa, tenemos un bebé lactante, pues por supuesto necesitas más de la mamá físicamente, ¿no? No vamos a Ujú, pasar tetero, ujú, pero es que ujú. 7 días con papá y 7 días con mamá. Y a medida que van creciendo, pues tienen la posibilidad a nivel de comunicación, a nivel de desarrollo, a nivel de organización de las propias rutinas, cuando los niños, el manejo del tiempo, del horario, de la organización no es tan fácil y dependen tanto del adulto. Lo primero que necesita un niño después de la separación de sus papás es estabilidad. Ese es como el primer gran regalo. Es predictibilidad. Es yo sé que mis papás van a tener dos, o sea, ahora yo voy a tener dos casas, ¿no? La casa donde estoy con mamá y la casa donde estoy con papá. Pero ese funcionamiento es muy parecido a lo que venía en algunas cosas, ¿no? En donde yo además puedo predecir. Una cosa que yo les digo a los papás es, ¿por qué no imprimimos un calendario igualito, dos calendarios igualitos, en donde tengo, y también imprimo la carita de papá, imprimo la carita de mamá? Y le voy mostrando a mis hijos menores de 10 años, en donde estos son los días con papá, estos son los días de mamá. Y para que ellos puedan predecir, ah, ok, mañana y de tal manera me voy donde mamá o me voy donde papá, es que ellos sepan que papá y mamá, uno, lo tienen organizado, que es transparente para ellos. Papá y mamá no improvisan enfrente de ellos. Hoy me quiero quedar con mamá. ¿Qué hacemos? Ah, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Tú qué opinas? Ay, mi amor, pero no, 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 minutico. Aquí es papá y mamá ya lo acordaron y funciona así. Exacto. Entonces, Ujú. mucha como estabilidad y predictibilidad. Eh, Otra cosa que necesitan los niños es permitirles el sufrimiento necesario. Es permitirles que ellos van a pasar por muchas dudas, muchas preguntas e incluso cosas dolorosas. No voy a extrañar a mamá. Y cuando están con papá y dice extraño a mamá, papá va a poder decir, claro que extrañas a mamá. Eso es lo normal y te voy a explicar por qué. Porque la amas. Entonces, claro que la vas a extrañar. ¿Y sabes qué? Como es mi tiempo contigo, yo te voy a acompañar a transitar esa emoción.
Yo voy a estar contigo mientras estás triste. Podemos intentar llamarla, hacer FaceTime, podemos escribirle una carta, pintémosle un dibujo. Aquí vas a estar con papá. Y te acompaño en tu emoción. Yo no salgo a solucionar todo, ¿no? Uy, entonces ahora como extraña a mamá, pues entonces ahora duerme conmigo y le cambio la rutina y ahora come viendo televisión, etcétera, etcétera. Y ahí viene el tercer elemento y es, tengo que continuar con unas normas, con unas rutinas y con unos límites que le permitan ver a ese niño que yo no me gané ninguna corona porque mis papás se separaron. O sea, ahora la vida es más fácil, me dan más regalos, puedo hacer lo que quiera, puedo ver lo que quiera. No, no, no. Las normas siguen y eso me da seguridad y estabilidad porque además evidencio que mis papás se pusieron de acuerdo en algo, ¿no? Entonces, permitirles, además de una estabilidad, permitirles sentir, darles normas, darles límites, no sobreprotegerlos, ¿no? Ahora como tú eres hijo, o sea, porque como yo te dañé por mi culpa, que es una idea loca, ¿no? Un poco como, porque pues una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. Y aquí la culpa desde la logoterapia es cuando yo sabía que esto te iba a dañar y con intención te dañé. Aquí no hay eso, ¿cierto? Entonces yo no tengo que, lo que ustedes decían, entonces ahora como sobreproteger, sobrecompensar y entonces el tiempo perdido, no. Es saber que tú eres capaz de comer solo, dormir en tu cama, de todas maneras ir al colegio y las cosas van a seguir pasando porque yo confío en ti y sé que eres capaz, ¿sí? Ni excedernos en los regalos, ni en los permisos, ni en ese tipo de cosas. Yo creo que es una mezcla entre la normatividad, o sea, nos organizamos, somos una proyecto que tiene normas, normativo, pero somos un proyecto afectivo, en donde hay apechiche, donde yo puedo llorar, donde yo te puedo contener, donde en cada etapa del desarrollo vas a hacer preguntas diferentes y estoy listo o lista para responder tus preguntas. Y esto implica flexibilidad, ¿no? Hoy no puedo yo, por favor, échame una mano, ayúdame tú, ¿no? Y eso en últimas, lo que necesitan, el gran título de qué necesitan los hijos, se llama sintonía, como en un radio. Yo me sintonizo con tu necesidad porque tienes 2 o 4 o 7 o 15 y sé qué es lo que por tu etapa del desarrollo, por lo que tú me cuentas, por tu temperamento, por lo que estás viviendo, todos los papás tenemos ese sentido. Lo que pasa es que estamos un poco desempoderados con la cantidad de información que hay, pero podemos conectarnos con nuestros hijos y saber desde el sentido común qué necesita mi hijo. No lo que quiere, porque ahí nos gana Quierolandia, ¿no? Sí, yo quiero más con mi mamá o con mi papá, me compres, y ahí la respuesta es esa, esto no es Quierolandia. Yo no soy tu mejor amiga, yo soy tu mamá. Y yo tengo, no soy tan taquillera porque te voy a dar lo que necesitas y lo que necesitas de pronto es un no, pero te amo y te puedes frustrar. Entonces es dar estabilidad y ahí es donde entran todas las posibilidades de organización de la custodia, ¿no? Yo también creo que la custodia puede mutar y al principio uno puede tener una custodia monoparental en donde veníamos con más tiempo con mamá, pero luego con el tiempo y con la edad de pronto vamos fluctuando a un 60-40 y de pronto llegamos a un 50-50 y nos podemos sorprender de una belleza y es que ese otro que no pasaba tanto tiempo la saca del estadio, como decimos acá en Colombia, y hace un trabajo muy bonito. Para poder hacer o ser buen papá, como tocar piano, hay que practicar. Y si no le damos la posibilidad al otro de practicar, y yo mantengo la custodia y soy súper celoso con la custodia, y no dejo al otro que lo lleve a la fiesta infantil, ni que lo lleve al pediatra, ni que vaya a la entrega de informes, ni que... Pues, ¿cómo va a aprender? Necesitamos que el otro aprenda a ser papá o aprenda a ser mamá en la vida real, pasando las cosas. Entonces, yo puedo empezar a flexibilizarme desde la buena fe y la confianza de que por algo elegí a esta persona como el padre o la madre de mis hijos. Totalmente. Anita, vos hablas, y como lo expones en el libro, es el proceso de separación es un proceso de cambio, de transformación. Y evidentemente hay un aspecto que tocas en tu libro también, pues que tiene que transformarse, y es precisamente el de las finanzas. ¿Okay? Y eso se nos presenta a nosotros muchísimo. Familias que dicen, ay, es que yo tenía este estilo de vida, ay, es que yo estaba acostumbrada a esto. Y de pronto nos encontramos que además ese estilo de vida se mantenía a base de tarjetas de crédito, de deudas, de un montón de cosas que los hacían mantenerse en ese estilo, o bien que bueno, que ahora vienen más gastos porque van a haber prácticamente 2 casas, 2 alimentaciones, una serie de gastos que antes no habían y pues que ahora hay que readecuarlos. Ok. En tu experiencia, ¿cómo se puede guiar a las parejas para que se replanteen
esa economía y que puedan ajustar esa pretensión que tienen, que muchas veces son pretensiones muy elevadas, a su realidad actual. Bueno, este es un capítulo, además de todo lo afectivo y amoroso, sexual, ¿sí? Donde hay que hacerle duelo a lo económico. Y ahí yo soy un poco fría y dura. Y es que separarse es muy costoso, financiera, económicamente hablando. Es decir, aquí pasan varias cosas, no solo el costo, digamos, de los abogados, de lo que implica todo esto, ¿no? Sino que ahora todo se divide. Entonces yo antes tenía este capital y ahora tengo estos dos capitales. Eso es lo primero, ¿cierto? Entonces de ahora yo sí o sí en una separación yo tengo que empezar por aceptar, volvemos al sufrimiento, en donde yo tengo una expectativa de seguir viviendo igual y esa es una de las grandes pérdidas para aquel que no se quiere separar, porque el que se quiere separar lo ha pensado. Es que uno del precio que tengo que pagar es que esto se va a reducir a la mitad, si no más, ¿cierto? Porque en algunos casos, en razón a la manera como se hace la custodia, yo puedo organizar la liquidación de sociedad conyugal o el régimen de alimentos en pro de que yo lo que tenía te doy más a ti porque tú tienes la custodia monoparental, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer, aceptar ese duelo y como yo digo bruscamente, me lo como con papitas. Esto es muy costoso y hay que reorganizar y reacomodarnos porque esta es una realidad. Entonces, aquí es donde viene un consejo o una frase muy bonita de mi suegro, que es un sabio, y es que dice que hay dos maneras de ser rico, que es tener mucho o necesitar poco. Entonces, la invitación aquí es a poder reconocer que en esta nueva realidad, yo como sí puedo reorganizar mis finanzas que incluso no había mirado. Miren, una de las cosas que yo veo en consulta es que alguna de las personas en la pareja, y a veces los dos, no llevaban cuentas. No tenían ni idea de cómo y cómo gastaban o de qué manera. Entonces, una parte de la consulta es que yo entrego un Excel que tiene unas fórmulas, digamos, tiene unos parámetros que van alimentando un gran cuadro de gastos que toca todos los puntos. ¿Cómo se llama? La alimentación del gato. Eso también se Sí, pagaba, todo, ¿cierto? por El jardinero supuesto. que viene a podar las matas de la El casa, ¿cierto? veterinario, Ahora la como visita de él. el regalo de la profesora de fin de año, la boleta para la entrada del show de Christmas, el regalo de Navidad, la plata del ratón Pérez, la mesada, porque generalmente en derecho, cuando van donde el abogado les dice, él les dice, ropa, ¿no? La alimentación, por supuesto, la educación, la salud, la recreación y el vestuario. Y yo les digo, y no sé, la nana o la persona que trabaja con ustedes, el jardinero de su casa o el regalo de la profesora, y es como aterrizar en Los cuáles regalos de las fiestas de cumpleaños a los que son. invitan a los hijos. Eso es un pleito. Casi Ese siempre es es un tema de el- conflicto. lo que les decía, el regalo de Esto puede Navidad del haber una profesor, fiesta de cumpleaños, puede haber una fiesta de cumpleaños todos los Todas las fines de semanas. semana. total, total. Los extracurriculares, la terapia, la peluquería. Entonces yo lo que hago es entregarles un Excel con todos esos ítems para que haya una primera cosa como de, claro, no, esto no es lo que nos gastamos, es esto lo que nos gastamos, ¿cierto? Y ahora, Ajá. ¿cómo vamos a hacer para generar o más ingresos o organizarnos un poquito mejor? Y aquí aparece otra cosa bonita. Y es que aprendemos de finanzas, aprendemos a veces de ahorrar y aprendemos de que algunos, si alguno no trabajaba, se reinventa como persona para empezar a trabajar. Muchas, y lo digo acá porque así es la cultura en Colombia, muchas mujeres muertas del susto por separarse porque se habían dedicado a la crianza y tienen pánico de haber dejado 5 o 10 años su vida laboral, pueden volver a comenzar, ¿no? Y es la oportunidad de, además, me reencontré con mi dimensión laboral o con mi dimensión Ujú. profesional y empecé este proceso y es algo bien bonito, ¿no? Es algo bien esperanzador. Entonces, lo primero es que es una realidad dura de aterrizar, en donde hay que hablar como hay que hablar, ¿no? Porque además sí me pasaba antes, hace mucho tiempo, que después del divorcio empezaban a llegar muchas sorpresas de lo económico. Entonces tratamos de Uy, que antes sí, de que hagan los acuerdos tengan sí. muy, muy claro el proceso, lo costoso que es, cómo un contencioso es mucho más costoso que un conciliado, cómo podemos tener incluso un abogado, cómo podemos aprovechar estos espacios para hacerlos más proactivos y generosos, porque entre más peleemos es más costoso.
Y yo les digo, si esta sesión es para darnos por la cabeza, pues vamos a necesitar otra sesión. Vamos a seguir, perdón, gastando el tiempo y gastando el dinero. Pero podemos ser muy eficientes, pero tenemos que ser muy conscientes y muy generosos con nosotros mismos y con el otro para cuidar las finanzas en un momento tan delicado, porque esa es una de las razones por las cuales muchas parejas no se separan y se quedan ahí por un tema financiero. Entonces, hay que darles la posibilidad de cómo nos vamos a reorganizar, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Y aparece ese superpoder de la libertad de decir, ok, ¿qué tengo? ¿Cómo puedo crecer en esta situación donde probablemente mis finanzas me van a dar un golpe al principio, pero puedo salir adelante? Ujú. Lindísimo, lindísimo. Y la parte final de tu libro, que es maravillosa, ¿cómo podemos darle sentido, encontrarle sentido a un proceso de divorcio, a un proceso de separación que nos asusta tanto o que incluso es un salto a la incertidumbre total? Y acabas de usar la palabra perfecta, que es la incertidumbre. En logoterapia hablamos del mundo real y del mundo de lo posible. Entonces, lo primero para darle sentido a todo esto es, somos una cultura que nos está enseñando todo el tiempo sobre la felicidad, ¿no? De cómo hacer felices y tener un colegio donde los niños sean felices y tener cosas para ser felices, un trabajo donde ser feliz, acceder a experiencias que nos llenen de felicidad. Y esta es lo contrario. Entonces, suena loco, ¿cómo le voy a hallar sentido a algo que no me da felicidad? La logoterapia plantea que la felicidad es producto del sentido. Es al revés. Entonces, tengo que hallarle sentido a una experiencia dolorosa. Y se puede, ¿por qué? Porque a través de lo doloroso, de lo difícil, de lo confrontador, yo descubro mis recursos emocionales, descubro mis posibilidades, porque a través de las cosas difíciles me doy cuenta de que estoy hecho, porque me doy cuenta y maduro que del piso no paso, que no me muero, que me puedo levantar al otro día, que el sol sale. Me doy cuenta de la resiliencia, de que puedo salir fortalecido, de que aprendí un montón de cosas, de que es la oportunidad para enseñarle valores, habilidades a mis hijos, que es la oportunidad de ver la luz del otro en el momento en que solo veo oscuridad. Entonces, la logoterapia habla como de 3 etapas. Una primera etapa en donde yo todo lo veo oscuro, que se le llama la soledad cognoscente, en donde yo no quiero que el sol salga, todo es muy difícil y yo no entiendo esto, ¿qué sentido puede tener? Y además me voy a morir del dolor. Pero el tiempo, la aceptación, la responsabilidad, la gestión de mis emociones, me lleva a una segunda etapa. Y es, ok, yo estoy pudiendo entender qué es lo que está pasando y voy a comenzar a asumir mi pedazo y comienzo a entender. Pero al final yo comprendo, es decir, al final yo logro entender que hay un para qué, que es diferente el por qué a mí me pasó esto, si yo soy tan buena persona. El otro día yo hablaba con una mujer que tiene mucho dolor y me decía, lo que más me duele es que él esté bien. Entonces yo le preguntaba, o sea, se supone que porque él te dijo que no quiere estar contigo y que incluso ama a otra persona, pareciera que hubiera como un karma para que él estuviera mal. Y me dice, sí. Entonces digo, claro, ahí estás parada en el por qué. ¿Por qué a mí, que soy tan buena persona, me pasan cosas difíciles? Y es más bien, ¿para qué a mí? ¿Para qué? Para demostrar de qué estoy hecho, qué valores tengo, cómo puedo solucionar problemas, qué habilidades, cómo les puedo dar una maestría a mis hijos en coherencia, en amor, en respeto, en comunicación a través de una situación difícil. Es reconocer que en los momentos más difíciles tengo los mejores y más importantes aprendizajes, ¿no? Que no es fácil, pero le hallo sentido porque al final, años después, más sano, después de perdonar y sanar, que son 2 procesos diferentes, me doy cuenta. Y me pasó con una persona la semana pasada, me decía, Juanita, acá hay una cosa que se llama Wikimujeres en Colombia, ¿no? En donde se comunican a través de Facebook y se hacen preguntas y se dan consejos. Me decía, después del proceso que hemos hecho, yo a través de Wikimujeres le doy consejos a las personas. Y yo, ¿de verdad? Entonces le dije, acaba de tener sentido lo que viviste. Claro. Que si bien fue muy Sí. doloroso, hay un para qué. Tú encontraste un lugar en la tecnología, en el mundo digital, donde mujeres que están pasando lo que tú pasaste hace un año, tú estás pudiendo dar aliento y decir, de esto se puede salir, vamos a estar bien, esto también pasará, tú puedes, te doy este consejo, valió la pena. Entonces tú puedes hacer de una situación difícil una
esperanza para otros, una ayuda para otros. Y siempre el Una guía sufrimiento. para otros, sí, claro. Y es poder ver en esto un momento de enorme sufrimiento y ahí me quedé o una oportunidad para seguir creciendo. Entonces, y además la logoterapia plantea una cosa muy bonita y es, este es un camino, así como recibir amor o así como hacer cosas por los otros tiene mucho sentido. Cuando yo transito por las cosas difíciles, ¿qué persona no crece en una enfermedad o en una pérdida o en un duelo o en una situación económica? ¿No? Gracias a la resiliencia podemos recuperarnos, salir fortalecidos y ser una mejor versión. Tiene todo el sentido. Y al final de eso se trata, ¿no? De esto valió la pena porque había algo más grande, ¿no? Algo más grande que yo. Y mis hijos acá salieron fortalecidos y aprendieron cosas. Ahí hay sentido. Claro, ahí hay Y esta sentido y parte a mí tiene me parece mucho, lindísima, sí, tiene porque es mucho que ver precisamente eso, con, o sea, la crisis puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Incluso hasta, ¿por qué no ver en esa expareja a un gran maestro también? Totalmente, ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? El poder reconocer en el otro que vino a enseñarme cosas a través del dolor, ¿no? Yo le pondría la palabra entrenador, ¿no? El que vino a entrenarme en qué, Entrenado, por muy ejemplo, bien. en paciencia, o vino a entrenarme en comunicación, o vino a entrenarme en capacidad de amar, o en saber hacer silencio, ¿no? A veces yo en esto, en que tengo dolor, quiero contarle a todo el mundo una cantidad de cosas horribles del otro, ¿no? Y en la poder decir cuándo es oportuno hablar que sí, que no, de mi expareja, ¿no? En cómo no volver a mi hijo un aliado de lo que yo estoy sufriendo y señalar al otro, que muchas veces hacemos eso, los ponemos en ese sándwich, y me está enseñando a tomar una postura frente a esto y dejar que mi hijo también ame a su papá o ame a su mamá. Así yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. ¿Gracias a quién? Pues a ese entrenador. ¿Gracias a qué? Pues a esa circunstancia. Porque quizás si no lo hubiera vivido, no lo hubiera aprendido, ¿no? Entonces, ese que hoy no quiero, ese que hoy incluso puedo detestar, está siendo mi principal entrenador. Está en mí determinar cuál es esa maestría. Y ahí está el regalo escondido. Hay un ejercicio que yo siempre hago en consulta y es en un punto del proceso pedirle a la persona que está en consulta o a las dos personas, escríbanme 30 regalos de esta situación. Y al principio se ofenden. ¿30 regalos? O sea, ¿de verdad? Qué bueno, pues. Váyanse a su casa. Y a veces llegan con 50 regalos. Me acerqué a mis hijos, me di cuenta que el tiempo sí me alcanzaba, comencé con un trabajo nuevo, me acerqué a mi mamá que pensé que me daba pena decirle que ella me iba a juzgar, me di cuenta que tengo unos amigos espectaculares, comencé una nueva carrera, aprendí a hacer yoga y a hacer meditación para cuidarme a mí, descubrí un súper psiquiatra que me ha acompañado, aprendí a cocinar, aprovecho más el tiempo cuando estoy con mis hijos, comencé una relación desde otro lugar, aprendí a amar de manera no simbiótica, donde tengo unas expectativas diferentes, me cuido por si llega a haber una finitud en la relación, cómo lo voy a hacer, elijo a mi pareja desde otro lugar, etcétera, 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 y es cuáles son los regalos escondidos de una situación difícil. Y ahí hallamos sentido. y lindísimo. A mí me encanta esto porque ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos, a estas nuevas generaciones en relación con situaciones límites, con crisis, con momentos de caos? ¿Cómo? Porque como lo manejemos nosotros, como papás y como mamás, así lo van a manejar ellos en todas las situaciones de vida que se les vayan presentando, porque somos un ejemplo a seguir, no por lo que decimos, sino por nuestro comportamiento y nuestra actitud. Absolutamente. Entonces, El ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. Es la única. Si yo digo algo o enseño algo, pero actúo diferente, en la comunicación, el 55% de la comunicación es el acto. sí, Entonces, ¿qué enseña? El acto y el ejemplo realmente. El verbo, la palabra es el 7% nomás. El tono es el 38%. Entonces, lo que hagamos, tenemos que ser muy conscientes de esto que estoy haciendo hoy, como lo estoy viviendo hoy, mis hijos lo van a replicar. Punto final. Entonces, en mí está ese doctorado de habilidades, de respeto, de resiliencia, de amor, de compasión, de sanación, de perdón. En mí está.
si mi hijo el día de mañana va a poder sanar, perdonar, amar, relacionarse, ser coherente, saber escuchar, saberse comunicar. Y yo estoy enseñando 24/7, por ósmosis, todo el tiempo. No es como 7 de la noche, enseñemos como, no, ya está pasando. Entonces Sí, ahí la responsabilidad, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo se van a graduar mis hijos? sí. Gran reto. Depende cómo yo les enseñe, claro. Mm, Lindísimo. Juanita, qué maravilloso haberte tenido en este espacio. Esperamos tenerte de vuelta con algún tema un poco más específico y dependiendo ahí de las cositas que vayan surgiendo de las personas que logren ver el live más adelante. Pero un regalazo sí, enorme tenerte de verdad en este espacio de Gaia Mediación. No, no, gracias a ustedes por hacer lo que hacen. Yo creo que ya cada vez vamos sumando personas que acompañamos en temas difíciles, en temas que no se hablan y no quiero terminar sin decir que ninguna de nosotras tres somos pro divorcio ni pro separación. Somos fan del amor, del matrimonio, de la unión, de la conexión, de la comunicación, pero también somos realistas y también sabemos que hay temas de los que no se hablan y que hay que hablar y que incluso en las situaciones difíciles se pone a prueba el amor y de eso se trata, de hacerlo amorosamente en circunstancias difíciles. Entonces, gracias a ustedes por lo que hacen, por cómo trabajan, cómo ayudan a las personas y por compartirlo también conmigo y ojalá esta sea la primera de muchas veces que nos veamos. Eso yo creo que esperamos sí. también. Hay un montón de temitas que a mí me quedan ahí que podemos empezar a abordar y a tratar y yo creo que podemos hacer cosas lindísimas. Así es, qué delicia, qué delicia. Muchas gracias, Juanita. A ustedes, de verdad, gracias por Gracias. la invitación. Buenas noches. Cuídense, nos vemos.